La crucifixión. Cuando dice Leví, hermano, Dios mío, ¿por qué has abandonado? Es las dos únicas partes que se separan sus dos naturales. Y de cierta forma, la parte humana, como se dice, la parte física de Dios que ocupa la parte física en Jesucristo, es la que muere. Es la que muere. No la parte divina. Y por eso cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Es porque se separan sus dos naturalezas, la divina de la humana. Porque Dios, como divino, no puede morir. Pero Dios, en su parte humana, sí pudo morir y murió, que fue en Jesucristo. Porque si nosotros decimos, no, es que Jesucristo no es Dios, entonces estamos violentando esta parte de la unión hipostática. ¿Sí? Si nosotros decimos, es que Dios no pudo morir, sí, Dios en su parte divina no murió, pero Dios en su parte humana sí murió. Y eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por eso cuando a mí me tocó dar el mensaje un domingo, ¿se acuerdan? Dije que Dios sí muere, pero cuando muere es su parte humana, no en su parte divina. Y eso ustedes tienen que siempre tomar en cuenta. Cuando ustedes lean los evangelios, siempre tienen que tomar en cuenta que Jesús, cuando ora y ora al Padre, se refiere a Él mismo. ¿Sí? Se refiere a Él mismo. Entonces, esa es la que quedó un poquito pendiente en la pregunta de la semana pasada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí está bien claro? Dígame, hermano. Tomando en cuenta lo que dice del hombre y 100% Dios, cuando Jesús se refería, dice, es necesario que el Hijo del Hombre siempre usa esa parte. Sí, pero se refiere que es necesario que el Hijo del Hombre muera o padezca, pero no se está refiriendo, y muy bien ese pasaje, no se está refiriendo a este, sino se está refiriendo a este. ¿Por qué? Porque, recuerden, en el Antiguo Testamento, para la expiación de pecados o para el perdón de pecados, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesitaba? El cordero inmolado, que era un cordero perfecto. En esta parte no podía ser, pero en esta parte sí, y él es el cordero perfecto. ¿Por qué? Porque es el único que no tiene pecado, es el único que es perfecto y puro. ¿Y quién tenía que ser eso? Dios mismo, pero en su parte humana. Pues ¿se recuerdan cuando la semana pasada hablábamos que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento de una forma, en el tiempo de los patriarcas de una forma, en el pueblo de Israel en otra, en el tiempo de los jueces otra, en el tiempo de los reinados otra, y en el tiempo de los profetas otra? Aquí, para cumplir el pacto mesiánico, el último pacto que Dios iba a hacer con la humanidad, tenía que presentarse como ¿qué? Como manifestarse como hombre. Y como hombre, siendo Dios mismo, se presenta como hombre. ¿Qué hace en esta parte? Él es perfecto. Él es perfecto. Porque si me dice, ¿qué hombre puede ser perfecto? Ninguno. Y por eso después el apóstol Pablo reafirma esta idea en la carta a los romanos, si no me equivoco, en el capítulo 8, cuando dice, no hay ningún justo en la tierra, ni siquiera uno. Sino solo Dios. Exacto. Entonces, al rato que esto se presente es porque era Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿sí estamos claros? Iván, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una acotación. A ver. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, no dice Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Claro, y cuando se está refiriendo a ese pasaje, nadie viene al Padre, se está refiriendo al mismo. Nadie puede venir al Creador por medio de quién, sino es por medio de mí, porque se está refiriendo que Él mismo es el camino hacia dónde, hacia lo que Él mismo creó. Dígame. Por eso es lo que la parte donde dice que sean unos como yo con el Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y Él se está refiriendo a Él mismo como Dios, ¿sí? Entonces, este hombre se está refiriendo a Dios. 100% hombre y 100% Dios. Entonces, sí estamos claros ahí, ¿no? Entonces, esto se refiere a la unión hipostática que me quedó pendiente y que hicieron una pregunta y ahorita la respondí. ¿Sí? Gracias. ¿No ven? A mí no se me olvida ninguna pregunta. Listo, vamos a la doctrina del hombre.
¿El hombre fue creado a dónde? ¿El hombre cómo fue creado? A su imagen y semejanza. De la tierra, del barro. ¿Sí? En Génesis nos dice que el hombre fue creado a qué cosa? A dos cosas importantes. Imagen. Imagen y semejanza. ¿No es cierto? Imagen y semejanza, ¿no? De la tierra. Usted ahí le completo. Entonces, ¿sí se van a leer? Sí. Por favor, mi hermana Yo que estoy más cerquita. Maripaz. Mi hermana Maripoto. Doctrina del hombre, origen del hombre. ¿Sí? La naturaleza del hombre fue dada por Dios. Esto se refiere que es un reflejo de su creador, pues tiene la imagen de Dios. Cuando se habla de esta naturaleza, se explica o se entiende como cuando en una persona se mira a un espejo y su rostro, el reflejo a la imagen de la persona. Es así como Dios nos hizo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. No sabemos cuál es el proceso mediante el cual Dios hizo al hombre. Dejamos esto a la sabiduría de Dios. La palabra polvo no significa arcilla, tierra sucia y vieja, sino los materiales más finos de la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque algunos piensan, el barro de la tierra, y entonces la mayoría de nosotros, ¿qué ponemos en nuestra mente? Cogió la tierra, y si nosotros vemos la tierra, nos ensucia, nos empolva y nos hace todo así, ¿no? Estamos bien limpiecitos y guapos, y total, vamos a la tierra y nos quedamos sucios. Pero en este sentido, cuando se refiere a que tomó, son los materiales finos para refinar, ¿sí? Serios. Cuando se refiere aquí a los materiales finos, la falta de costumbre. Cuando se refiere aquí a los materiales finos, significa que cogió los materiales más preciosos para formarlos. Por eso nosotros somos únicos, ¿sí? Ahora, cuando aquí nos menciona que nosotros dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Imagen qué significa? Al reflejo. ¿Pero de qué cosa? O un reflejo de que nosotros podíamos demostrar qué cosa, la esencia de Dios mismo, que es el amor. No significa que, wow, nosotros así, y todos nos imaginamos las películas como un Dios y nos pintan una imagen de Dios como nosotros. Y no es así. La imagen de Dios a lo que se refiere es a la esencia de Dios mismo, que Dios es amor. ¿Sí? Entonces, ¿o alguien duda de que Dios es amor? Ya si no, ya le iba a dar una clase de cosas serias y hablar de Dios ahí como amor. Entonces, lo que nosotros no podemos dudar es que Dios es amor. A esa esencia es lo que dice Dios se refleja ¿en dónde? En nosotros, como un espejo. Ahora, pero a la semejanza, ¿por qué? Nosotros podemos crear. No. Materialmente, tal vez, ciertas cosas. No, pero nosotros, verá, todo de cierta forma es creado por Dios. Lo que nosotros es que a nuestra imagen nosotros damos creatividad y damos así la forma. Nosotros creamos un árbol, no podemos crear un árbol, porque ya está creado. Entonces, lo que nosotros, nuestra semejanza, es que nosotros, hay ciertas cosas que nosotros no vamos a poder entender de la magnificencia de Dios. Nadie tiene vida eterna aquí en este mundo. Cuando nosotros tenemos la presencia de Él, vamos a tener una vida eterna. Entonces, Dios nos crea con ciertas características de la imagen de Él, pero a su vez también, ¿qué cosa? Límites. Claro. ¿Por qué? Para no salirnos del contexto, no desviarnos. Como finito, no tenemos límite nosotros. Claro, Dios no un tiene límite. límite. ¿Pero por qué? ¿A quién tendría responsabilidad? ¿Por qué? Porque Dios nos ama y que nos quiere Porque como creación darnos la imagen de Dios. ¿Ya? Porque como creación de Dios, o sea,
lo que hablábamos la semana anterior es que Dios no comparte su gloria ni su poder. Perfecto. Se han estado en clase. Un punto extra la Mari. Yo debo compartir dos cosas. Bien. Su autoridad y su voluntad. Y el poder. Por eso, está en la autoridad. Pero ahí hay algunas. Porque poder sí podemos, con el medio de los dones que Dios nos ha dado, sí hay el don de la sanidad. El concepto tiene poder de cierta forma para tú interceder por otra persona y orar. ¿Sí? Que Dios, exacto, interceder. Ahora, Cuando, por ejemplo, cuando Pedro caminó en el agua y se hundió, le dijo, hombre de poca fe. pero recuerda, ¿cuál es la frase que la antecede? Cuando dijo, puedo ir, ¿y quién le autoriza? Dios, Jesús. Jesús dice, ven, o sea, ese ven es que ¿quién le está diciendo? Que Dios mismo le está diciendo, Autoridad. le está de cierta forma diciendo, yo te estoy guiando, yo te voy a traer hacia donde mí. Sino que cuando Pedro ya comenzó a caminar y ya se vio la cosa que estaba en el agua, ¿qué dudó? Dudó. ¿Ya? Pero ¿quién es el que le dio, como saben decir, ese permiso? ¿Quién es el que, como decir, le extendió la mano? Jesús. Exacto, es Dios mismo. Algo, por eso le dicen, a imagen de Dios, sí. Dios nos dio amor, Dios nos dio las capacidades para hacer muchas cosas, inclusive para poner nombre a muchas cosas, inclusive para administrar lo que Dios nos ha dado, que es la naturaleza y este mundo. Que lo hagamos bien o lo hagamos mal, ya somos responsables nosotros delante de los ojos de Dios. Pero a la vez semejanza, porque no nos dio ni autoridad, no nos compartió ni su autoridad ni su voluntad. Es algo autónomo. Y eso después, inclusive en el pasaje que estábamos viendo la semana pasada de Mateo 28, 19, ¿qué dice? Toda, o sea, no le dice parcial, o sea, toda potestad. Y potestad significa ¿qué cosa? Toda esa autoridad se me ha dado, ¿en dónde? A mí. Y inclusive en otros escritos originales dice, toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella, se me ha sido dada. Se me ha sido dada. O sea, no hay nada de este mundo que en autoridad Dios nos haya compartido a nosotros. ¿Sí? Y eso nosotros tenemos que tener claro. Entonces, esa es nuestra semejanza. Que nosotros en ese sentido podemos tener autoridad sobre la lluvia. No podemos tener. No podemos tener. Tenemos autoridad, inclusive, sobre la muerte misma de nosotros. No tenemos. Y Dios tampoco comparte su voluntad. Nosotros sabemos que un día va a venir la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Todos tenemos que estar seguros de eso. Pero sabemos cuándo va. Sabemos que la iglesia va a pasar un tiempo de tribulación, sí va a pasar, y eso debemos ver en los tiempos escatológicos. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Sí vamos a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Exacto. Entonces, por eso es que Dios, nosotros somos a imagen, sí, porque compartimos muchas características de Dios. ¿Podemos dar amor? Sí, sí podemos dar amor. Cuando tenemos a Dios mismo en nuestro corazón, ¿por qué? Porque somos el reflejo de la esencia de Dios mismo, que somos el amor de Dios. Pero a la vez somos semejantes. ¿Por qué? Porque no podemos hacer muchas cosas. Porque no tenemos la autoridad de Dios, primero. Y segundo, no sabemos la voluntad de Dios. Nos dotó de inteligencia, ¿Sí? sabiendo el bien y el mal. Por eso es lo que yo digo. A imagen sí, porque tenemos muchas características. ¿Y las características son qué cosa? Tenemos el conocimiento. Sí, y por eso en el libro de Génesis, ¿qué le dio la virtud a Adán? Pon nombre, señorea, multiplica, sí, pero a la vez semejanza. ¿Sí? ¿Sí estamos entonces claros ahí? Sí, ¿no? No sé si le pasa o no le pase. Sí, ya le pasé, ya. Entonces, por favor, otro hermano que nos ayude. El hombre en su origen. El hombre en su origen fue creado como una pureza natural, sin pecado original, pero la caída cambió
todo este estado de origen del ser humano. Las escrituras nos enseñan que el Señor no fue creado, que el hombre no fue creado para adornar la creación, sino que fue creado con un propósito. Génesis 1, 24, 29. Al ser humano fue creado con características muy diferentes a las demás creaciones y su diferencia no tiene punto de comparación con los animales, a las plantas. Son diferencias en el plano físico, intelectual y espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entonces estamos tomando en cuenta que nosotros cuando somos a la imagen de Dios, cuando fuimos creados, tuvimos esto. Sin mancha. Eso es como cuando usted compra algo nuevito. ¿Sí? Eso es como cuando usted compra una vajilla nuevita y se le frama, ¿no? Sí. Pero ya conforme le va utilizando, ¿qué va pasando? Deterioro. Ya. Pero el propósito original de Dios, ¿cuál fue? Que siempre nos mantengamos en esto. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, no le vayan a echar la culpa, eso ya vamos a ver, ¿no? De Eva. Que la culpa fue de ella, que la culpa fue de Adán, ¿no? El pecado, de cierta forma, entró al ser humano, ¿pero por qué? Porque Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza, nos creó también con una situación aquí, Una característica. con una característica muy especial, a diferencia de los otros animales, de las otras vivos de la creación. Libre albedrío. El libre, Libre albedrío. exacto, o la libre voluntad de nosotros escoger. ¿Sí? Cuando la serpiente le comenzó a inducir, ¿sí?, a Eva, ella pudo haber dicho no. Ella pudo haber dicho no. Y ya todos hubiésemos estado gozando en el paraíso. ¿Pero qué eligió? Voy a comer, no va a ser por si acaso de una manzana, ¿no? Sino que era un fruto. ¿De qué cosa? De conocimiento. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo entender esta parte? Que en un lugar perfecto, creado por Dios mismo, haya también puesto el pecado. A ver, y es buena la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué en el paraíso? Pero recuerden que cuando Dios se refiere al paraíso, no está hablando del cielo mismo. El cielo es perfecto. Y aún así, si mi memoria no me falla, cuando estaba reunido Dios, ¿no?, toda la creación, dice, ¿se presenta quién? Luzbel. Y eso lo vemos en el libro de Job. Capítulo 1. Pide permiso. Y se presenta. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? No, está ahí. Estaba ahí. Que tiene potestad para estar en el cielo. No potestad, pero sí. O derecho, no sé. O sea, de cierta forma, él puede entrar. Pero para hacer algo, él pide permiso. Ahora, para responder a tu pregunta, si tú me dices, cierro la costumbre, ya. Si tú me dices, ¿por qué? Estaba ahí porque pidió permiso. Y eso lo vemos reflejado en un pasaje en Job. Entró y pidió permiso. Y Dios le autorizó entrar. Ahora, tú me dirás, pero ¿por qué Dios en su magnificencia permitió que entrara? Porque recuerden, algo que Dios, como característica de nosotros, nos dejó, ¿qué era? El libre albedrío. Entonces Dios le permitió, para ver si es que verdaderamente su creación, que era a imagen de Él, y a su vez a su semejanza, podía, ¿qué cosa?
tomar la decisión. El libre albedrío, ¿qué significaba? Poder elegir. La De- voluntad de decisión. Exacto. Ese. Eso. Y C. Decisión. Exacto. Gracias. Entonces, miren, significa que Dios, cuando creó y permitió, respondiendo a la pregunta, permitió que Él entrara para ver si es que ellos, en su libre decisión, podían decidir bien. Ahora, Dios pudo haber dicho, ¿vale? Quitar esa partecita. Quitar esa partecita, sí, porque pudo habernos quitado. Y eso es como seríamos solo objetos. Máquinas. Objetos. Yo le digo a la máquina, cojo, le pongo el apago y punto. La máquina puede decir, no, no quiero que me apagues, no puede. No tiene voluntad. No tiene voluntad. Pero nosotros sí tenemos esta libre voluntad de qué cosa, de decisión. Y es lo que Dios en ese sentido permitió, ¿qué cosa? Que, bueno, como ustedes quieran llamar, Luzbel, pero el término bíblico también el nombre de él es Luzbel, que era el ángel de luz, y que después le cambiarán el nombre, pero permitió. ¿Pero para qué? Para ver si nosotros teníamos como libre voluntad de poder decidir bien. Y nosotros hasta ahora, como hijos de Dios, a pesar de que nosotros como iglesia, somos sellados por el Espíritu Santo, a pesar de eso, seguimos siendo libres, ¿en qué cosa? De decisión. Por eso nosotros estamos aquí. Porque un día nosotros decidimos aceptar a ¿quién? A Jesucristo. Nosotros decidimos. No nos pusieron una pistola, una escopeta, un revólver. No. Un día nosotros decidimos bautizarnos. Y nosotros decidimos servir. Y nosotros decidimos congregarnos. Y nosotros decidimos estudiar las cosas de Dios. Nosotros decidimos. No es que Dios nos impone. Lo que Dios sí nos va mostrando es el camino. Eso sí, Dios nos va mostrando el camino. Pero el que termina decidiendo, ¿quién es? Nosotros. ¿Sí? Ahora, si decidimos bien, va a haber la bendición, ¿no? O sea, va a haber las cosas positivas. Si decidimos mal, ¿qué va a pasar? Esto les voy a poner como un ejemplo así. ¿Quién ha ido al supermercado? Sí, la mayoría hemos ido al supermercado, ¿verdad? Sí, estamos hablando con Ivancito, dicen que hemos ido al supermercado y todo. Vemos un producto. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Un producto cuesta $3 y el otro $1. El de 3 estaba de aquí para caducarse a 3 meses. El de $1 está para caducarse, ya está caducado. El del supermercado lo obliga a usted a comprar. Entonces usted decide, bueno, ¿sabe qué? Yo compro el de 3 porque me va a durar más. O decide comprar el caducado porque tal vez no le alcanza para más. Dijo, bueno, tengo el de $1. Ya. Resulta que Lidia compró el de 3 meses. Yo compré el de $1. Vamos los dos a la casa. Ella va comiendo poco a poco, no le hace nada, porque como el producto está fresco, se le ve guapa, preciosa como es. Pero resulta que yo se me como el caducado, entonces quedo como estoy. ¿Ya? ¿Pero quién decidió? ¿Dios lo obligó? Nosotros decidimos. Y es lo que pasó en el libro de Génesis. Eva decidió. Adán decidió ¿qué cosa? Obedecer a Eva. ¿Sí? Porque recuerden, sí, Eva se dejó engañar, decidió mal. Adán le escucha a su mujer y también decide mal. Las consecuencias, ¿cuáles van a ser? ¿Positivas o negativas?
Malas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces las decisiones, recuerden, toda decisión tiene una consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia. Y la del Génesis no es la excepción. La decisión que ellos tomaron trajo perjuicio a toda la humanidad. Y eso después lo vemos cuando Dios mismo descubre, ¿qué cosa? Dice, a ver, ¿dónde están? Estaban escondidos. Porque ya habían desobedecido a Dios. Y las consecuencias, claro, ¿cuáles? A la serpiente la maldijo, la mujer darás de aquí en adelante a tus hijos con dolores de parto, y hasta ahora las mujercitas pueden entender que es un dolor de parto. Sí, dicen, no quiero volver a repetir, dicen las hermanas, porque es único ese dolor. Y los hombres, ya saben, nos envejecemos, ¿por qué? Porque nos toca trabajar desde el día hasta la noche. ¿Sí? Con el sudor de tu frente le das de comer, ¿ya? Dicho y hecho. La mujer se une de una forma, el hombre de otra. ¿Ya? Pero nos toca asumir las consecuencias de esta decisión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, no es cierto. Pero aquí viene una pregunta. Claro. De raíz. Claro. Si Él nos creó, Él ya sabía que íbamos a fallar. Sí, de cierta forma sí. Entonces, claro, porque Él es perfecto y Sí. ya nos creó con un defecto. No, no es defecto. No es defecto. Perfecto, no con defecto. A ver, este focus vino cuando se compró. ¿Vino perfecto? Supuestamente sí, ¿no es cierto? Ahora sí, le voy a decir así. ¿Será que el artefacto vino así o se hizo así? Se hizo así. Se hizo así. ¿De acuerdo? Y está bien la pregunta que hizo. Dios nos creó a nosotros a cuál cosa? A su esencia. Perfectos. Las decisiones de nosotros es las que nos comenzaron a hacer imperfectos. Las decisiones de nosotros es las que nos comenzaron a hacer, ¿qué cosa? Imperfectos. Si a nosotros, esta máquina, a mí me dicen, vea, pongan así, dejen enfriar media hora. No, pero yo caliente voy y le saco un pleno aguacero, ¿qué va a pasar a la máquina? Al otro día, porque tienes que poner una nueva porque ya no vale. ¿Será que la máquina vino así? No. Mi mal uso hizo ¿qué cosa? Que la máquina fuera defectuosa. Las decisiones que nosotros tomamos hizo, y en ese sentido, las decisiones que tomó Eva, las decisiones que tomó Adán, es lo que trajo como consecuencia ¿qué cosa? La imperfección en nosotros, en toda la humanidad. La decisión que tomaron ellos trajo como consecuencia ¿qué cosa? La imperfección. ¿En dónde? En toda la creación. ¿Sí? Entonces no sé si te respondí. Fernando. Francisco, no sé si te respondí. No, sí, está perfecto, sino que entonces todo lo que está pasando es el plan. Exacto. Ahora, como Dios mismo ya sabía que eso iba a pasar, Él mismo, desde el libro de Génesis, ya puso un plan de ¿qué cosa? De redención o de salvación. Eso es como cuando dice, vienes a que compre el artefacto, y dice, viene con seguro incluido. ¿Eso qué significa un seguro? Porque los fabricantes saben que por cualquier circunstancia puede venir con alguna imperfección. Entonces viene con un seguro, algunos tienen de 2 años, 3 años, 4 años, pero ya viene con un seguro. Una garantía. La garantía de Dios mismo se fue ya trazando desde el libro de Génesis. Por eso es que Dios mismo, no es que el hombre buscó a Dios, no. Dios mismo, desde el libro de Génesis, nos fue trazando un camino de ¿qué cosa? De salvación. Primero escogiendo un pueblo que tenía que anunciar ¿qué cosa? El amor de ¿quién? De Dios. Falló el pueblo. Bueno, puso después un tiempo de jueces. Después puso reinados. Después puso profetas.
Y como vio que mismo, todos se dirán, pero ¿por qué Dios se dio tanta vuelta? Porque fue el plan de Dios de nosotros mirar que qué cosa. Que Dios, como decir, nos mostró todas las alternativas posibles de qué cosa. Redención. Como viendo que eso no estaba en el hombre, no estaba en el hombre, sino en dónde estaba. En Dios. Que tuvo que venir el plan de salvación por medio de quién? De Jesucristo. Nos mostró que nosotros somos incapaces de qué cosa? De buscar a Dios. O sea, si usted desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, a raíz del pecado, el hombre siempre le ha fallado a Dios. Y es lo que Dios mismo ha demostrado. No es por el hombre. No es por el hombre. Sino que viene ese plan de salvación por medio de ¿quién? De Dios mismo. ¿Y por qué le deja a Satanás hacer lo que hace? Ahora, esa es una pregunta. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios mira esto? Si nosotros somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y que cada día pedimos la llenura del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que nosotros tendríamos que decidir bien, ¿sí o no? Porque si somos llenados por el Espíritu Santo, ¿qué significa? Que nuestras decisiones ya tienen que ir conforme a la palabra de Dios. Pero ahí es donde Dios mismo nos vuelve a enseñar ¿qué cosa? Que nuestra naturaleza, la libre decisión, como es humana, tiende a ¿qué cosa? A fallar. Y que todo esto, ¿sabe qué? Se va a acabar. ¿Cuándo? La segunda venida. En la segunda venida de Cristo, donde verdaderamente ahí nos muestra que sí creo que tenemos un tema de una materia de escatología, ¿no? Que pues ustedes después de allá lo verán. Y ahí nos va a enseñar de cómo Dios mismo, ya cuando toma el control de su reinado, quita todo eso y vuelve como, de cierta forma, a resetear todito y vuelve como tipo al Génesis. ¿Sí? Donde hay esa comunión perfecta entre el hombre y Dios. ¿Sí? Hay algo muy interesante como dice el nombre. Dice, Dios nos crió con una pureza. El momento de que el hombre, la mujer... Perdón, ¿puedo borrar? Sí, ya. Sí, síganme, hermano. El momento en que Eva se deja, digamos, engañar o toma la decisión, claramente dice que no coman del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos ese conocimiento de decidir qué es bueno y qué es mal, como un bebé cuando nace. Ya, pero eso Nace con una pureza, digamos, una inocencia, que no sabe peligro, que si mete los dedos por aquí o por allá. Entonces ahí está donde dice no la semejanza, la libre decisión. Pero eso ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando Ya. hablamos un poquito del pecado, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, hablamos, ahora sí, vamos a hablar con mi hermana María, ¿no? Sí. Ya. Me van recordando porque puedo enseñar bien, pero a veces los nombres sí me cuesta memorizarme, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar del tema de lo que mi hermana María estaba mencionando, la doctrina del pecado. Porque nosotros, aquí este es un rompecabezas y un dolor de cabeza. ¿Por qué? Si usted le mira de este lado, ¿usted qué va a ver aquí? ¿De qué color va a estar esto? Pero para mí es plomo, porque yo estoy mirando Otro punto de vista. Exacto. Y eso es como cuando una imagen le mira, ¿no? Le vemos al número 6. Sí, yo le quitaré el número 6. Para mí es el 6, pero para ustedes puede ser el 9. Entonces, por último, entonces, ¿quién va a regular lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Cuál es el filtro de nosotros? Lo que tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver.
Un buen lector que por favor nos diga, a ver, la doctrina del pecado. A mí, sí. La doctrina del pecado es abordada en teología bíblica como amarteología, y por eso lo defiende el pecado como la transgresión. No, el pecado Si lo define, pecado como la transgresión. como la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido, por ejemplo, la violación de alguna ley o norma. Ya, esta palabrita, armatología, es el término que se utiliza, hablando ya técnicamente, para hablar sobre la doctrina del pecado. ¿Sí? Ahora, aquí tiene algo bien interesante. La palabra de Dios, ¿qué contiene? ¿Verdad? Contiene mandatos, ¿sí? Mandatos. ¿Qué más? Decretos. Preceptos. ¿Sí? Mandatos, decretos, preceptos. ¿Qué más? Sí, leyes. ¿Qué más? Promesas. Expliquémosles un poquito eso. Cosas que, hablando legalmente. Mandatos, decretos, preceptos, leyes. Listo. Si yo voy cruzando por una calle y la ley a mí me dice, a ver, cuando el semáforo está en verde, en vía, ¿quién te da la preferencia? Los autos. ¿Y entonces por qué nos cruzamos cuando el auto está en funcionamiento? Por eso después son los accidentes. Porque por ahí un despistado se pasa el carro por detrás, ya se chocó con el otro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque violamos una ley que estaba establecida. Ay, perdón, no. Entonces violamos una ley que estaba puesta. Si violamos una ley, ¿qué va a pasar como consecuencia? Puede ocurrir un accidente. ¿Sí? Igual, pongamos al revés. Si el semáforo está en rojo en la avenida, ¿qué significa el auto? ¿Qué tiene que hacer? Es el auto. Tendrá que parar el carro. ¿Y quién tiene la preferencia de pasar, de cruce? Peatón. Ya. Y si va un despistado, un chofer que está en el celular, ¿qué va a pasar? Va a intentar. Se pasa el rojo y ¡pum! Por ahí unos cuantos atropellados. ¿Tiene una consecuencia? Sí. ¿Pero por qué? Porque violó una ley. Bien. O sea, todo, inclusive. En la Biblia hay los mandatos de Dios. Sí hay los mandatos, los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor Sobre todo. sobre todas. Las Y a veces eso es medio chistoso, ¿no? Porque cuando decimos, amarás a Dios a todas las cosas. Y eso es por si acaso, ¿no? Ojalá que aquí no ocurra, ¿no? Porque yo sí tengo mala memoria. Pero eso es medio interesante. Porque si tú dices amar a Dios, ¿por qué llegas tarde entonces a la reunión? Especialmente los domingos. Yo estoy de acuerdo, bueno, si trabajas, bueno, sales del trabajo, de acuerdo, porque es caso laboral. Pero es que el perro, es que el gato, es que la cocina, es que esto. Y si llegamos tarde un domingo a la reunión, donde se supone que vamos a alabar al Señor, o fácil y sencillo. No, es que me fui de paseo. Entonces, ¿cuál es tu prioridad ahí?
¿Será que realmente es tu prioridad el amor de Dios? Esa se las dejo como reflexión. Para que de ahí inclusive ustedes también se transmiten, oye, seamos más puntuales. Si amamos a Dios, seamos más puntualitos. ¿Sí? Entonces, hay los mandatos de Dios. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Disculpe, Sí hay. estamos en una reunión. Si hay. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Que no puede estar nada, ¿sí? Si aquí está Dios, todo puede estar debajo, ni siquiera igual de Él, ni siquiera negado. Todo tiene que estar debajo de Dios. Eso significa amarás al Señor con todo. Significa que Dios va a ser todo, sobre todas las cosas. Sobre familia, sobre esposa, sobre hijos, sobre todas las cosas. Dios va a estar por encima de todo. Nunca, nada puede estar ni siquiera igual de Dios, peor encima de Dios. Nada. ¿Sí? Nada. ¿Hay decretos de Dios? Sí. ¿Cuál será un decreto de Dios? Ya me voy a despechar esto. ¿Qué será un decreto de Dios? A ver, sóplale, dice. Un decreto de Dios, un decreto de Dios. Pues, ayúdales un poquito. Cuando Dios decreta algo. Claro, en la creación mismo, o sea, Él tiene ya un nombre, el amanecer, el anochecer, o sea, ya está establecido, es un decreto. Algo que ya está establecido. ¿Sí? Día y noche. Día y noche. No puede haber, a excepción de un eclipse, pero eso ni así. Porque es un fenómeno natural. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Que ahora la famosa ideología de género le dice que el niño puede nacer hombre y resulta que después de 3 años o 4 años dice, no, yo nací mujer. Y el Estado le ampara. Y ojo, las leyes, por más que sean las leyes de aquí de la tierra, le pueden decir sí, y es amparado por la ley, sí. Pero eso no significa que la ley terrenal puede estar por encima de lo que Dios ya cree. ¿Sí? Algo que Dios decretó también, ¿qué es? Para nosotros, como hijos de Dios, así como tenemos los derechos, wow, como hijo yo puedo orar, clamar y pedirle a Dios, pero también, algo también sí nos decretó en su Nuevo Testamento, ¿cuál será? Que son los hijos de Él. Perfecto, pero ¿qué será? Que también tenemos la responsabilidad de ¿qué cosa? De servir ¿a quién? A la iglesia. Dios a mí me dijo, Dios a mí me bendijo, es una bendición haber estudiado el seminario. Sí. Yo no dijera, chévere, ya estudió el seminario, licenciado y todo. Yo mismo me puse la soga al cuello. ¿Por qué? Porque tiene la obligación o la responsabilidad Porque el decreto de Dios, ¿cuál es? Que lo que Dios te dio por gracia, tienes que dar. de gracias. Eso que significa, que no es porque estén tan sentados, qué bonito, yo voy a preparar, no. Que lo que están aprendiendo aquí, ¿qué significa? Que tienen la responsabilidad de compartir. Si no lo sabían, ya lo saben. Ya está. Sí. Ya quedó grabado. Ya. Con segunda, dice Jorge, ya. Dentro de ello es el decreto de Dios salir y predicar, ¿no es cierto? La comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Anunciando Santo. el Evangelio. Amén. Y enseñándoles El Evangelio. no, a que guarden, Guarden. y eso es para nosotros. Ya. Si nosotros no guardamos, ¿cómo le voy a decir a la otra persona guarda? Ya. Nosotros tenemos que primero guardar lo que Dios nos enseñó, para nosotros poder enseñar. Pero ahí hay un tema. Dime, Francisco. Ay, Me gusta cuando me cuestionan por qué. No, está bien, mejor al contrario, sino que hay un tema. De pronto es eso, ¿no? Que guardemos, pero a veces como humanos no guardamos. Y luego viene el enemigo y uno quiere de pronto aconsejarle a alguien y dice, no, pero si vos también eres así, o sea, viene aquí, ¿no? Pero si vos eres peor, mejor callarte.
Entonces viene esa lucha interna, ¿no? Entonces uno dice, no, mejor no digo nada porque yo también soy así. Claro. Entonces, Ahora, ¿pero por qué es eso? ¿Cuándo se vuelve verán? Vamos a ver. Usted le ve la imagen, bien chévere, bien bonito. Dejamos de utilizar este aparato, un ejemplo, 2 años, ¿será que tendrá la misma funcionalidad? no, ya se echa a perder. ¿Por qué? Porque dejamos de utilizar. Si nosotros, y está bien el aporte de Francisco, si nosotros en estos decretos, lo que ya Dios estableció, no hacemos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a obsidiar. Y es lo que Francisco menciona. Francisco, Sí. y es lo que Francisco menciona. Tarde o temprano viene el enemigo, pasa una circunstancia, y de cierta forma, ¿será que puedo? Pero si yo soy hasta peor. Eso es como cuando dice, eso es algo medio chistoso, ¿no? Eso es como cuando un padre alcohólico, ya pasó, Buenas tardes. eso es como cuando un hijo alcohólico, eso es como, sí, el otro hermano que dijo que iba a venir, sí. Eso es como un padre alcohólico, sí. Tiene 7 días a la semana y ese man se bebe 8. ¿Ya? Si el día tiene 24, el man se bebe unas 30 días. Sí, 30 horas, perdón. O sea, ya hasta sobrepasó. Y le va y le ve al hijo tomando un ejemplo, una cerveza. Y el padre alcohólico le dice, no tomes. ¿Será que el hijo va a obedecer? No. ¿Por qué de cierta forma a veces nosotros, mi hija me sabe decir, ya está mi esposa, dice, Jorge, pero si los carros están a 2 cuadras ahí y el semáforo está en verde para retraso y vos sigues esperando? Porque yo tengo que enseñar con mi ejemplo. Mi hija dice, pero pasa el semáforo. Dije, no, hay que respetar el semáforo. Porque yo no sé si por ahí medio viene un loco con una moto y... Claro. Si pasa, así está en rojo. Entonces, si yo respeto algo que está establecido, una ley que está establecida, no pasa nada. Pero si respeto, ¿qué va a pasar? Entonces, los decretos es algo que ya está establecido por Dios. ¿Sí? Si nosotros estamos llamados a amar al prójimo, ¿será que yo le puedo decir, pensas que Dios, yo sé que tú eres Dios, todopoderoso, tu esencia es amor, pero yo como ser humano, yo sé que te acepté como Señor y Salvador, yo sé que me bauticé, soy un siervo tuyo, pero esta partecita que tú decretaste es como si es que, ¿sabes qué? No me cuadra y yo no te sigo esa parte. Todo, nada más. Ya no sigo esa parte. Y ahí es donde se comienza a originar, ¿qué cosa? Los pecados. Porque comienzo yo a violar, ¿qué cosa? Los mandatos, los decretos, los preceptos, las leyes que Dios ya estableció. ¿Sí? Un precepto. Eso desde la formación. Precepto viene a ser como un mandamiento y también es sinónimo de autoridad. Y ahí entra muy bien lo que Dios delegó autoridad dentro de su pueblo, de su iglesia. Aquí hay 2 cosas que diferenciar. Gracias. Autoridad. Así es moral. Humana y autoridad divina. ¿Qué significa eso? La autoridad, los preceptos de la autoridad humana y la autoridad divina. Yo les voy a... Bueno, eso sí tienen que... Lo del pizarrón, eso sí no me comprometo a mandarse. Lo de acá sí. La autoridad humana, ¿qué significa? Nosotros como padres, a nuestros hijos, podemos decirle, a ver, tienes hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde no estás aquí. Y si no, ya sabes, marchas calavera. Esa es autoridad humana, de un padre a un hijo.
el profesor, en este caso, ustedes son alumnos, yo soy profesor. ¿Quién tiene autoridad? ¿Ustedes o yo? El profesor. Exacto. En la iglesia, en la congregación, en las iglesias, en el hogar, ¿quién tiene la autoridad? ¿Los miembros o el líder? El líder. ¿Ya? Y eso, ojo, y esa autoridad no significa que no se equivoca. Sí se pueden equivocar. Pero son autoridad y por ende son bíblicamente de alto honor. En la congregación, aquí nosotros como Vero Guamaní, ¿quién es nuestra autoridad? El consejo local de la iglesia. ¿Presidida por quién? Jorgito Valdés. Nos guste, no nos gusta, que yo con confianza, pero no irán a decir. Y a veces hasta verle me da miedo. Ahí está, pero autoridad. Casi sí da medio como. No sé si les ha pasado, pero a veces sí. Entonces, pero es autoridad. El consejo local es la autoridad. Los líderes son autoridad. Un director de ministerio es una autoridad. Y ya, les guste o no nos guste. Sí. No, es que no me gusta Jorge porque él se pone bien a dar así. Pero es la autoridad que está puesta. ¿Sí? A diferencia de la autoridad divina. Y la autoridad divina recaía en lo que nosotros decíamos anteriormente. Dios no va a compartir jamás ni su autoridad ni su voluntad. Por ejemplo, ahorita está lloviendo, yo quisiera que haya sol. ¿Podemos cambiar esta circunstancia? Solo Dios nomás hace las cosas medio bravo, porque la otra vez estaba lloviendo y después de una hora salió el sol. Ya cosas de Dios, yo sé por qué las hace. ¿Puedo cambiar eso? No. La autoridad divina de sanar, Dios sabe a nosotros, como seres humanos, Dios sabe. Si Dios permite una enfermedad, será por algo. Y esa enfermedad está bajo la soberanía ¿de quién? De Dios. Dios sabe si te sana o Dios sabe si te mantiene con esa enfermedad. Pero si es de parte de Dios, Dios mismo va a poner ¿qué cosa? Todos los recursos, paz en el corazón, paz en la familia que te rodea. ¿Sí? Entonces, ¿sí estamos claros ahí? ¿Sí estamos claros ahí? Todo eso para explicar qué es pecado. Y todo esto solo para explicar la amartología. Sí, suavecito. Poquito, ¿no? Entonces, mira. Entonces, la doctrina del pecado vamos a abordar en teología como la armateología, y por eso lo define el pecado como la transgresión voluntaria. A ver, si usted se va a pasar un semáforo que está en verde, que el carro le va a pasar, ¿será que le ponen una escopeta, una revólver, le empujan? ¿O será que usted por al apuro o a veces por despistado se quiere pasar? Eso es voluntario. Las mujeres, cuando le pelean al hombre, ¿será que el hombre es de tu fruto o será que es voluntad de la mujer provocar al hombre? O al revés, ¿sí? Algo quiere decir. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque a veces el pecado se camufla. Claro. Y decimos, Como ejemplo tenemos él. y decimos, es que está en apuro en el trabajo, es que ya voy tarde. Sí, pero si yo sé que entro, un ejemplo, si yo sé que entro a trabajar a las 8 de la mañana, de aquí de Guamaní, y estoy en la 10 de agosto, y salgo 7:50, ¿será culpa del tráfico o será culpa mía? De hecho, La culpa es del chofer porque no va rápido. Y cuando va demasiado rápido, es que el chofer es un violento, porque no ve cómo nos trata como papas. Es medio chistoso lo que dice la gente ahí, no sé si han viajado en colectivo. Claro. O sea, le echamos la culpa, pero nunca reconocemos lo que nosotros hacemos. Y por eso, O madrugue o coja taxi. o a veces también las mujercitas.
A veces, aquí es medio chistoso porque a veces hay un TikTok que sale así y le comparto con la esposa porque y le digo y decía, las mujeres discuten por 5 cosas. Por todo. Porque sí, porque no, por si acaso, por qué es y por qué no es. O sea, complicado ahí.